Hola, un saludo. Bienvenidos a esta primera edición del podcast de Loco Sendero Gráfico. Estamos grabando esto a las 2:50 am del domingo 9 de febrero del 2020 desde la ciudad de Bogotá en el país de Colombia. Entonces, una vez más, bienvenidos. Les cuento, yo ya había hecho un video anterior que está publicado en la página de Loco Sendero Gráfico de Instagram en el que les cuento un poco cómo el origen del nombre del proyecto de Loco Sendero Gráfico. Entonces, en esta primera edición del podcast les voy a contar cuáles son las motivaciones que me llevan a crear este proyecto. Y para esto vamos a hacer un poco un repaso respecto a la información que ya di anteriormente, que es muy sencilla. El nombre de El Loco Sendero Gráfico surge de una de las cartas del tarot. El tarot básicamente es un sistema de adivinación antiguo que proviene de la Edad Media. Entonces esta carta pertenece a una serie de cartas que se conocen como los 22 arcanos mayores. Son arquetipos espirituales y culturales que representan básicamente al mundo que habitamos, y las sociedades, las estructuras sociales que se mueven en el mundo que habitamos también. Y cada una de estas estructuras está representada en estas cartas bajo una figura y un número. Resulta que la carta del loco es la única figura que no va a tener número porque no está asociada directamente con ninguna estructura del mundo. Es como una carta que está fuera del mundo, que está en cierta forma en peregrinación. Y esta figura va a ser la figura que nos va a acompañar en este viaje de descubrimiento. Ah, este podcast acompaña los servicios que yo ofrezco de tarot y está dirigido a todas aquellas personas que están interesadas en el tarot y la astrología como formas de aprendizaje espiritual, también histórico y cultural. Entonces esta figura del loco va a ser la figura que nos va a acompañar en este camino de aprendizaje. Eso es lo que quería un poco como recordar entonces del tema del loco. Ya de la figura del loco hablaré más extensamente en ediciones posteriores, entonces eso lo dejaremos para después. Por lo pronto, el tema de esta edición en particular son las motivaciones que me llevan a mí a crear este proyecto. Entonces, los motivos en realidad son varios y voy a intentar resumirlos un poco. Entonces, por un lado, tengo cuestionamientos muy fuertes respecto a las formas en que nos han enseñado o en las que nos han adiestrado un poco para ver el mundo, a entender el mundo, a los que nos enseñan a entender el mundo y a movernos en el mundo, cómo es el mundo, cómo nos dicen que debe ser, qué es lo que uno debe hacer, cuáles son los roles que uno debe representar. Entonces es un por qué. O sea, primero me pregunto un por qué, quién dice que eso debe ser así, cómo, por qué. Y en una segunda instancia, digamos que tengo problemas personales con la validación oficial del conocimiento, porque una validación oficial que dice esto es válido y esto otro no lo es, hace que gran parte de formas de conocimiento se pierdan porque básicamente no son aceptadas bajo formas oficiales, bajo los sistemas oficiales, ¿no? Entonces estas otras formas de conocimiento son suprimidas o son discriminadas y eso es una gran pérdida para la cultura, para nosotros como raza, ¿cierto? Entonces estos son como, digamos, los orígenes de mis inquietudes, de mis malestares y eso me lleva también a un replanteamiento de los conocimientos espirituales como nos los presentan, ¿no? Siempre nos hablan de superstición o de ignorancia. Y en realidad hay conocimientos antiguos que están disfrazados bajo la forma de superstición y que son muy importantes. A mí me parece importante retomarlos porque es una forma de volver a conectarnos un poco con el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, para hablar de dónde surgen estos malestares, tenemos que hacer un poco un viaje al pasado. Entonces este loco va a ser nuestro guía que nos va a acompañar al pasado, ¿no? Y si hablamos de las sociedades antiguas, aquí en particular vamos a referirnos un poco a las sociedades que dan inicio a la civilización occidental, ¿no? Entonces Grecia, Roma, todo el sector mediterráneo y lo que se considera sociedades helenísticas, ¿no?
Entonces, en inicio en estas sociedades encontramos que los individuos formaban una parte fundamental de la comunidad, del mundo. O sea, no estaban separados del mundo, sino que eran piezas fundamentales del mismo. Existían categorías, siempre los humanos necesitamos de categorías para definir las cosas y poder entendernos entre nosotros. Pero cuando definimos o categorizamos también limitamos un poco, sobre todo desde la concepción, digamos, actual de categoría. Pero en este pasado del que estamos hablando, las categorías no implicaban una división en sí o un alejamiento de los objetos categorizados, sino que describían cualidades de las distintas partes que conforman la totalidad del ser y del universo. Entonces siempre estamos hablando de aspectos que igual están en relación con otros aspectos, que no están separados, que no están divididos. Entonces, cuestiones como polaridades, que son como temas bien tradicionales y que creo que ahorita también por cuestiones políticas y culturales están muy en boga. Entonces lo que son polaridades, noche y día, femenino, masculino, frío, caliente, vida, muerte, interior y exterior, entre otras, entre muchas otras, no se encontraban como divisiones, como extremos, sino como les digo, como partes complementarias de un sistema que es básicamente el universo. Entonces la potencia de lo divino, de la divinidad del mundo, porque básicamente todos somos parte de esa misma divinidad. La potencia de esta divinidad se despliega y vive a través de la multiplicidad, por ejemplo, en los números. Cuando hablamos del uno en el tarot, hablamos de una potencia que no se ha realizado todavía y se realiza a través de la serie de números. De la misma forma, Dios es un uno, es una potencia que puede desarrollarse de múltiples formas. Y esas las encontramos en la década pitagórica, que también es un tema que vamos a trabajar posteriormente para poder entrar ya en tema con la estructura interna del tarot. Entonces, posteriormente llegan las sociedades. No, momento. Aquí estamos hablando de las sociedades antiguas, como les decía, helenísticas, incluso prehelenísticas, y esta concepción del mundo como un todo se mantiene incluso después de la caída del Imperio Romano en las sociedades medievales europeas. El ser humano o el individuo todavía era parte de la comunidad, todavía era parte del todo, parte fundamental a pesar de las jerarquías sociales. Ya con la llegada del Renacimiento europeo empezamos a encontrar las sociedades mercantiles, ¿no? Las sociedades que empiezan a enaltecer la figura del burgués y la figura del poder económico, básicamente. Entonces, con la llegada de estas revoluciones mercantiles y también científicas, se logran grandes avances técnicos y culturales. La civilización occidental logra desarrollarse ampliamente, digamos, hay un gran avance, pero este impulso de desarrollo comercial y de desarrollo científico también tiene como sus bemoles, sus precios a pagar. Esos precios son básicamente el tema que yo quiero abordar en este podcast. Entonces, los conocimientos en esta época se especializan un poco más y se dividen más, retomando el tema de la división, y esto empieza a generar una brecha, una distancia entre cada forma de conocimiento y entre su asociación entre ellos y con la totalidad, ¿no? Entonces las cosas empiezan a dividirse y a separarse técnicamente y desde el conocimiento. Entonces se divide y separa también lo que se llama conocimiento lógico o racional de toda otra forma de conocimiento y se separa la materia del cuerpo, se separa el ser humano del entorno natural. Entonces empezamos a dividirnos dentro de las sociedades, empezamos a dividirnos en el mundo mismo. Definimos roles sociales mucho más específicos que en la antigüedad, más jerárquicos, y eso también hace que se desliguen ciertas costuras internas o ciertos ligamientos, perdón, no sé cómo se dice bien, internos que existen entre las comunidades como ideas de familia, como ideas de relación íntima. Estas ideas se pierden gracias un poco a la jerarquía que surge en esta época. Y bueno, esto viene un poco de más atrás, pero en esta época es cuando es más notorio, digamos. Y posteriormente, con la llegada ya de las sociedades industriales, hay un acentuamiento muy fuerte en el plano
material, en el aspecto material del universo, y esto hace una vez más que se olvide o que se relegue a un segundo plano toda otra forma de conocimiento que no sea práctica, que no sea material. Entonces también se profundiza la tecnificación de las industrias para la producción masificada, los roles de trabajo se especializan aún más y la comunidad termina en cierta forma de separarse de su idea original. La espiritualidad se reduce bajo, como ya les había dicho inicialmente, el carácter de superstición o charlatanería o ignorancia, y se deja absolutamente en un segundo plano, ni siquiera en un segundo, trata de olvidarse, de no tenerse en cuenta. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también hay un aspecto oficial, que es, digamos, la religión. Se limita la espiritualidad a la religión. Ya no se concibe desde otros aspectos de la vida, sino que se limita al rito religioso y a la iglesia en cierta forma. Entonces, en este tipo de sociedades encontramos que el individuo está cada vez más aislado, se encuentra ya aislado, no posee una categoría o una importancia en el mundo. Um, Se encuentra descendido de la comunidad porque la comunidad pues ya no es tan fundamental en la vida de las sociedades y los lazos se pierden. Entonces, como no tiene ya un valor en sí mismo, este ser solamente tiene valor como un, como una pieza, como un engranaje más del sistema de producción. Y una vez que pierde este valor, que deja de ser práctico, que deja de ser útil, ya no tiene ningún valor para esta sociedad. Y entro yo en problemas personales porque no estoy de acuerdo. Creo que todos tenemos un valor muy importante, tenemos cosas que darle al mundo, tenemos un mundo interior muy rico y muy maravilloso que ofrecerle a los que están alrededor nuestro. Tenemos formas como reafianzar los lazos, crear comunidades nuevamente. Entonces este proyecto, como les cuento, vuelve a transitar los senderos antiguos para buscar conocimientos de carácter espiritual. Conocimientos que nos sirvan como herramientas de desarrollo, que nos sirvan como puentes, que nos sirvan como apoyos, que nos sirvan como conectores entre los individuos y las comunidades, entre los seres y sus interiores, sus esencias interiores, entre el espíritu y la materia. Es un poco la idea de volver al todo, para volver a reunirnos con amor y con fraternidad, para crear una posibilidad de futuro mejor para este mundo que tanto lo necesita. Entonces, esto, como les cuento, son las motivaciones del proyecto. Entonces, por otro lado, les cuento, las ofertas que yo hago son básicamente lecturas de tarot, ah, que como les cuento aquí, como les acabo de decir, son básicamente herramientas que nos sirvan como apoyo o guías para la resolución de inquietudes y para la toma de decisiones. Y también para el autoconocimiento. Es una herramienta que es muy útil para enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces las lecturas se realizan con cita previa por WhatsApp al número 315-356-6505. El cliente me contacta, yo le envío un PDF con un catálogo de servicios del que el cliente puede escoger el servicio que le interesa. Posteriormente el cliente me concerta una cita conmigo y la lectura puede realizarse vía WhatsApp, por llamada, videollamada o audio y registro fotográfico que yo le envíe al cliente. Puede ser vía Skype o puede ser vía Zoom. También puede concertarse lecturas en vivo dependiendo de la ubicación del consultante y pues de mi disponibilidad. El pago se realiza posteriormente en efectivo si la consulta es en vivo o en consignación a Nequi o transferencia a Nequi. Entonces, si a los interesados me contactan, yo les envío este PDF y cuadramos toda la información para la consulta. También les cuento, el próximo domingo 16 de febrero realizaré el lanzamiento del newsletter de este proyecto. Entonces, en este newsletter de Loco Sendero Gráfico podrán encontrar el tarot que publicaba anteriormente en la página de Instagram, el tarot para la semana completa que viene. Entonces, por un lado el tarot, por otro lado también los temas que voy a desarrollar en el podcast los van a encontrar de forma extensa o bueno, un poco más extendida en el newsletter, y temas adicionales y promociones y servicios del proyecto. Entonces, quien esté interesado simplemente envía su correo al correo ellocosenderográfico@gmail.com
Y en una semana daremos inicio a la parte escrita, digamos, editorial de este proyecto, y también, una vez más, retomaré el proyecto de el tarot diario como guía, como herramienta espiritual para la vida cotidiana. Entonces, por el momento no es más. Me despido. Les agradezco profundamente por haberse tomado el tiempo para escuchar mi trabajo, y nos veremos próximamente. No siendo más, un saludo y buena noche, buena energía para enfrentar todo lo que viene en estos días por venir.